Les pido, hermano, que me acompañen en una oración para empezar este tiempo. Oremos, hermano. Padre, gracias. Nuevamente te damos, Dios, por el privilegio de un nuevo día, Señor, también porque tú nos has permitido apartar este tiempo para estar acá en tu casa de oración y dedicar, Dios mío, tiempo a encontrarnos con tu palabra, Dios mío, a penetrar en las enseñanzas que están en ella y que tú nos ayudes, Señor, a ponerlas por obra, Dios. Apresura los pasos, hermanos, de los hermanos que vienen en camino, Señor, cuida de ellos. Y, Señor, recibe este servicio que hacemos para gloria y honra tuya, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Bueno, hermano, hoy comenzamos el capítulo 18 de la Confesión de Fe. Este capítulo se llama de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Primeramente vamos a darle lectura a este párrafo. Estamos en la página 27 de la Confesión de Fe. Y dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas, vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en el estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que se hallarán en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Hermano, fíjense, con otras palabras, como este tema que toca este capítulo tiene que ver con aquellos que por algún tiempo estuvieron en los caminos de la fe y abandonan, pero nunca fueron verdaderamente cristianos, y los no regenerados que de alguna de otra manera hacen algunas prácticas y se creen que son salvos, que están en el estado de la gracia. Y el otro tema que aborda el párrafo es lo que sí verdaderamente tienen una fe genuina y que tienen la garantía de la salvación. Vamos a adentrarnos un poquitico en lo que resume el párrafo. Dice, hay falsa seguridad de la salvación, por lo cual viven engañados. Es decir, esto que el párrafo empieza, dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, es decir, que en algún tiempo tuvieron alguna participación en alguna iglesia, que tomaron un camino diferente por algún tiempo, pero que lo abandonaron sencillamente porque su fe no estaba cimentada en Cristo y pudieran haberse sido influenciados por emociones o cosas que no vienen de Dios, que nos da el ancla para estar seguros. Es decir, a esas personas que tienen esa falsa seguridad de salvación, por lo cual viven engañados, los hombres no regenerados y a los que alimentan y a la que alimentan, pero que al fin perecerá. Es decir, esas personas que tuvieron esa fe superficial, no genuina, que de algún tiempo incluso pudieron estar formando parte de una congregación, pero que realmente nunca tuvieron un encuentro verdadero con Dios. Hermano, también pudieran haber dentro de la iglesia personas que por una razón u otra forman parte de estas personas que están autoengañándose, que están bajo la gracia del Señor, pero que no han tenido ese encuentro con el Señor. Vamos a ver un poquitico más profundamente, un poquito más adelante de la clase. Otro tema que toca este párrafo es, dice, los creyentes sinceros tienen una seguridad personal de la salvación que se desarrolla hasta ser una certeza infalible y por la cual no serán avergonzados. De alguna manera, es decir, nos toca este párrafo dos temas. Esas personas que se autoengañan pensando que son salvas, pero no lo son, y aquellos que sí profesan una fe verdadera y que tienen esa garantía, ese sello puesto por nuestro Señor, y que nadie los arrebatará de la mano del Señor. La seguridad verdadera de la fe se apoya en tres cosas: en las promesas verdaderas de Dios acerca de la salvación,
la evidencia en nuestras vidas de la gracia que Dios produce en nosotros y el testimonio del Espíritu Santo que confirma en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Ahora vamos a adentrarnos un poquitico en la falsa seguridad en los creyentes temporales, o que algunos le llaman hipócritas, es decir, creyéndose que son cristianos, pero no viviendo una vida que de verdad honre a esa condición que ellos creen tener. Es decir, esa falsa seguridad de los creyentes temporales o hipócritas y los no regenerados. Hay personas que se autoengañan con falsas esperanzas y presunciones carnales. Estos no han experimentado una regeneración verdadera, hermano. Cuando usted es regenerado, el Espíritu Santo empieza a orar en nuestras vidas, empieza a transformarnos, empezamos a dejar atrás, se produce en nuestras vidas un nuevo nacimiento y usted deja atrás su vida. Y aunque no somos perfectos, aunque hay siempre un remanente de pecado en nosotros, la búsqueda permanente de la palabra de Dios, de la obediencia, nos ayuda con el respaldo del Espíritu Santo a crecer en fe, en santidad. Y aunque nunca llegamos a ser perfectos en esta vida, usted ve un cambio en un verdadero creyente. Cuando esa condición que algunos creen tener de tener salvo, pero usted no ve en su vida una obra transformada en su vida, es decir, no ve un cambio, hermano, ponga en duda la salvación de ese que se llama creyente, porque realmente el verdadero creyente, el que tiene una fe genuina, hay una transformación, hay un antes y un después de usted, después de venir a los pies de Cristo. Estos no han, es decir, a estas personas no regeneradas que tienen en la condición esa de creerse creyente y están bajo la gracia, estos no han experimentado una regeneración verdadera, un nuevo nacimiento espiritual, pero creen estar en el favor de Dios. Algunos creen que por venir a la iglesia, cantar, alabanzas, practicar algunos ritos religiosos o decir que creen en Dios es suficiente para ser salvos. Esta falsa seguridad nace de ideas humanas, emociones o apariencias religiosas, pero no de la obra real del Espíritu Santo en el corazón. Hermano, hay personas más religiosas que verdaderamente regeneradas porque creen que por hacer determinadas prácticas, digamos, es la persona que mejor viene vestido a la iglesia o es la persona que más alto ora o que sus oraciones son las más largas y creen que eso es práctica religiosa. Oiga, si es de corazón que usted lo hace, oiga, gloria a Dios, que usted está honrando la condición cristiana, haciendo cosas que pueden de alguna manera corresponderse con la obediencia que debe tener un cristiano. Pero hermano, cuando eso es superficial y en su corazón no ha obrado el Espíritu Santo, ahí es donde está el problema. Hay personas que profesan creer en Dios, pero no lo conocen, hermano. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Sí, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no lo conocen. ¿Cómo usted puede conocer a Dios? Estudiando la palabra, pero si usted no estudia su palabra. Pero además, imaginemos que hay alguien que no es bueno para leer, no le gusta, no le place leer, pero tampoco viene a la iglesia cada vez que se tiene una oportunidad de aprender de Dios, porque cada vez que la iglesia se reúne, o bien para los cultos de oración, o bien en los estudios que se hacen los martes, o bien en estas clases, o bien en los sermones que se dan en cada servicio. Esas son las maneras que usted tiene de conocer a Dios, de alimentarse de la palabra. Entonces hay personas que dicen, creo en Dios, pero hermano, es una creencia superficial porque no conocen a Dios, no han sido transformados por el Espíritu Santo y su fe no produce una obediencia ni una búsqueda de la santidad. Por lo tanto, su fe es intelectual o superficial, pero no una fe salvadora. Miren cómo estos dos textos nos ayudan a ver cómo hay mucha gente que se autoengañan. Dice, esta esperanza perecerá, no perdura y lleva a la decepción eterna. Miren cómo Job nos acerca esta verdad. Dice, tales son los caminos de todos los que
olvidan a Dios. La esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Mateos 7, 21 al 23 también nos recuerda que incluso aquellos que están dentro de la iglesia, que se dicen hijos de Dios, fíjense hasta dónde llega el alcance de este texto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sí, cuando usted está en este pedacito nada más del texto, es suficiente decir, si nosotros escuchamos la palabra de Dios que nos da una regla de vida para cualquier esfera de nuestras vidas, y usted no hace la voluntad del Padre, y ahí siéntase en riesgo de usted estar autoengañándose, de que creerse que está salvo y realmente no lo esté. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense hasta dónde llega el alcance. Hasta aquellas personas que en algún momento estuvieron con un ministerio en las manos, pero realmente en su corazón no estaba realmente el Espíritu Santo obrando a favor de esa transformación y la búsqueda de parecerse a Cristo. Dice, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, creo que estos dos textos nos hablan con claridad, que pueden haber muchas personas que se autoengañan y que creyendo, una vez hablamos de un tema acá, de esa tibieza espiritual, y ese gran peligro de personas que se creen, estoy bien, yo voy a la iglesia cada domingo, o cuando me acuerdo y busco de Dios y creen que eso es suficiente. Y lo más peligroso es que se creen que están bien y la Biblia es clara. A los tibios dice que el Señor los va a vomitar. Entonces, a veces creemos que hay personas que le entra la palabra por aquí y le sale a más velocidad por el otro oído. Pero bueno, como dice el pastor, que tenga oído que oiga. Dice, algunas causas que pueden provocar el autoengaño, hermano. Interesantísimo, hermano. Pudiéramos decir que esa religión externa es el gran saco que pudiéramos decir. Oiga, hay muchísimos que practican una religión externa, que son esas prácticas sin una transformación interior. Vamos a la iglesia, nos comportamos como los mejores cristianos, pero cuando salimos somos igual o peor que el mundo. En la familia, en cualquier lugar que de fuera de la iglesia, somos uno más y no somos la diferencia. Así, no es que nosotros en otro lado la gente diga, aquel es diferente, ¿por qué será? Y entonces cuando sepa que es cristiano, entonces ahora sí encuentro la razón de por qué es diferente a los demás. Ojalá que eso fuera la imagen que vean las personas en nosotros cuando salimos de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esas prácticas que nosotros hacemos que son muestran una religión externa? Asistir regularmente a la iglesia, pero vivir el resto de la semana sin obedecer a Dios, man. Orar y repetir oraciones, pero sin un corazón sincero que busque a Dios. Leer o conocer la Biblia, pero sin someterse a la vida, sin someter la vida a lo que enseña. Si yo sé que la Biblia me dice, no mentirás, pero cuando salgo aquí, soy el primer mentiroso. Y así usted sí empieza a buscar todo lo que nos enseña la Biblia y empieza a pensar, bueno, practico todas esas cosas fuera y sabemos que cualquiera es decir, comete errores, pero hermano, cuando usted es practicador, cuando eso es un deporte para usted y lo practica casi todos los días, preocúpese, hermano. Participar en actividades de la iglesia, cantar, servir, dar ofrendas, pero sin un arrepentimiento ni un cambio de vida, hermano. Hermano, la salvación, la Biblia enseña que hay que tener fe en Cristo y arrepentirse, pero también la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, usted tiene que dar testimonio en su vida de que esa transformación no es de diente para afuera, sino que es interiormente. Usted
da frutos dignos de arrepentimiento y que las personas puedan ver en usted a Cristo reflejado. Sabemos que estamos muy lejos de alcanzar esa talla, pero si nosotros todos los días nos esforzamos y la gente nos ve diferente, da una evidencia de que usted está esforzándose por imitar a Cristo, hermano. Muchísimas veces hacemos lo contrario, hacemos cosas que ofenden a Dios porque no es lo que nos enseña la Biblia. Hablar de Dios o identificarse como cristiano, pero mantener una vida dominada por el pecado. Esto es una de las cosas que, hermano, hace un daño tremendo a las personas que no son cristianos. Porque cuando usted va a una iglesia y se dice cristiano y usted es de parte de lo que hace el mundo, la gente no ven en usted un ejemplo y dice, no, si aquel que dice que es cristiano y va a la iglesia es mi primer mentiroso, el primero que engaña, el primero que está buscando la manera de sacar ventaja en cualquier lugar, le piden ayuda y no la da. Es decir, eso de verdad que hace un daño tremendo, sobre todo a las personas que no conocen a Cristo y que lo ven a usted y dicen, no, sí, yo no quiero ser como ese que se dice cristiano, yo no quiero ser como él, porque mira el testimonio que da fuera de la iglesia. Guardar tradiciones religiosas, pero sin un amor verdadero por Dios. Mostrar apariencia de piedad delante de otros. Usted da una ofrenda para que la gente lo vea a alguien que es necesitado. Si no estoy hablando de ofrenda dentro de la iglesia, o una limosna a alguien, a un homely, pero no lo hace de corazón con el deseo de que esa persona reciba de usted sin intenciones de que le devuelva nada, sino para que la gente lo vea y diga, oiga, qué bueno es esa persona. Emociones religiosas o experiencias espirituales superficiales pueden ser, usted tuvo un problema, alguien le dijo, ve a la iglesia que allá te podemos ayudar y te vas a sentir bien, y usted le gustó ese día lo que escuchó en la iglesia después de haber sido motivado por alguien, pero realmente no hubo una intención verdadera en su corazón de acercarse a Dios. Hermano, no estamos diciendo que la iglesia sea un lugar para sufrir. Si usted se siente bien alabando a Dios, alimentándose espiritualmente, confrontado por la palabra y que de alguna manera usted se sienta bien, gloria a Dios. Pero ese no puede ser el mensaje que usted le dé a alguien que esté en problemas y decir, vamos para la iglesia, que allí todo se va a resolver, que allí todo tú te vas a sentir bien. Oye, si tú te sientes bien, gloria a Dios, porque tampoco es para venir a sufrir entre una iglesia. Pero ese no puede ser el mensaje que usted le dé a alguien para que venga a la iglesia. Porque puede pasar que cuando él se vea confrontado con la palabra y la palabra le diga, usted es un pecador y usted va al infierno si no se arrepiente, y si usted no viene a los pies de Cristo, él dice, no, entonces lo que me hablaron a mí no se parece a lo que yo estoy viendo acá. Por eso hay que ser cuidadoso a la hora de usted predicarle el evangelio de Cristo a alguien. Siempre hay que ser cuidadoso de no tocar esos temas como el principal motivo que atraiga a una persona a venir a la iglesia. Confianza en las obras religiosas. Es decir, yo voy a la iglesia, oro, sirvo, canto, y eso, que usted tenga esa confianza, no, por eso ya yo estoy dentro de los que están escritos en el libro de la vida. Pero si detrás de esa confianza que usted tiene en esas prácticas que hace, no está una vida transformada, ahí es a donde está el problema. Compararse con personas más pecadoras, sí. Oye, yo soy mejor que otras personas, así que Dios tiene que verme porque yo no hago lo que hace aquel o el otro. Y entonces usted se compara con las personas más malas, y aunque usted es malo igual o un poquito menos malo que aquel, eso sea una razón que usted se autoengañe y dice, no, con esto es suficiente para yo llegar a formar parte de los santos. Tradición religiosa heredada, hermano. Puede ser que usted haya nacido en una familia cristiana, lo hayan llevado desde pequeño a la iglesia y haya recibido esa formación, pero aunque usted recibió esa formación desde pequeño en la familia, usted no está viviendo lo que aprendió ahí, no lo pone en práctica, y por tanto usted dice, no, si mi mamá, mi papá, mis abuelos, todos han sido
cristiano, eso es suficiente. No, no es suficiente, hermano. La experiencia que usted tiene que tener con el Señor es personal. No hay nietos para Dios. Hijos sí, por eso es una experiencia personal. Pertenecer a una iglesia, a un grupo cristiano, si yo voy a la iglesia y pertenezco a la congregación, por tanto, yo estoy ahí en ese grupo de personas que son salvas. Una falsa seguridad basada en una decisión pasada, muy relacionada con otro tema que vimos anteriormente, una conciencia endurecida por el pecado, algo que usted no logra superar y que la palabra no logra removerlo de esa condición de pecado en que usted está, y confundir la actividad religiosa con verdadera conversión. Hermano, en otras palabras, profesan tener fe, pero no es una fe verdadera, no es una fe que está acompañada por la obra del Espíritu Santo, es una fe de boca para afuera. La verdadera seguridad en los creyentes genuinos. Vamos a ver la otra cara de la moneda que nos está tratando este párrafo. Ya vimos lo que le puede pasar a personas que están por un tiempo, como dice, aunque creyentes que son por un tiempo, y para los no regenerados. Eso es lo que puede pasar con esas personas. Pues vimos esas prácticas que quizás hayan personas que fueron creyentes o que se creen creyentes porque vienen establemente a la iglesia, pero no han vivido esa transformación. Ahora, para los que ya sí han recibido esa influencia perfecta que el Señor nos acompaña, a los que hemos sido llamados eficazmente, y es la obra transformadora del Espíritu Santo, y que tenemos esa seguridad de que Dios no nos va a abandonar. Incluso habíamos visto en el capítulo anterior de la perseverancia de los santos, que como el Señor a los que son hijos verdaderos los sostiene en la fe, aún en medio de sus caídas. Dios los disciplina, pero no los abandona. Los que verdaderamente creen en el Señor Jesús pueden tener certeza de su estado de la gracia en esta vida. El cristiano genuino no basa su seguridad en emociones, experiencias o circunstancias, sino en Cristo, sus promesas, en la palabra y la obra del Espíritu en su vida. La seguridad está basada en la obra de Dios, no en los méritos humanos. Miren lo que nos dice Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este texto, hermano, nos enseña la seguridad que descansa en tener al Hijo, y no en sentimientos humanos, no en nada que tenga que ver con el hombre. La seguridad se basa en las promesas de Dios. Mire con lo que nos dice Hebreos 10, 22 al 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Evidencias que deben manifestarse para tener seguridad de salvación. Ya vimos lo que puede suceder y que nos da una falsa idea de que somos salvos, la seguridad que tienen los que realmente profesan la fe. Pero a ver, las evidencias que usted debe dar, que nos deben decir, oye, si yo estoy poniendo en práctica esa, bueno, tengo un poco de seguridad de que yo sí, verdad, porque hermano, la última palabra la tiene Dios. Nosotros podemos ver a una persona y decir, ese está condenado al infierno. Cuidado, hermano. Dios puede hacer lo que al hombre le es imposible hacer y entender, porque para Dios no hay imposible. Entonces, la última palabra la tiene Dios. Podemos ver a alguien aquí que tiene, como decía nuestro hermano Mal, pasaporte con visa para el infierno y le está aquí. Y puede haber otro allá afuera que nosotros digamos, ese lo tiene desde que nació, y el Señor haga la obra transformadora cuando Él lo decida. Porque la última palabra la tiene Él. Él es el que escoge, Él es el que transforma, y nosotros podemos tener una vaga idea de quién puede ser salvo y quién no, pero hermano, la última palabra la tiene el Señor.
Pero bueno, estas cosas nos pueden dar una idea de que verdaderamente las obras que están poniendo en práctica la gente nos puede decir, ese realmente ha recibido a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo está haciendo esa obra transformada. Primero, una fe verdadera en Jesucristo. La seguridad comienza con confiar realmente en Cristo como Salvador. Miren lo que nos dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. También en primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es, hermano, el primer paso, creer en Cristo. Por eso es que mucha gente ven a los testigos de Jehová como anatema, como algo, porque, hermano, ellos cuando le predican a alguien, de la manera que lo hacen, no te predican a Cristo. Ellos hablan de Jehová y de Cristo poca mención hacen. Entonces usted dice, bueno, ¿qué Biblia tienen? ¿Dónde están obteniendo la enseñanza para llevar a otros la palabra de Dios? Y entonces, bueno, lo primero es eso, una fe verdadera en Cristo. La seguridad descansa primero en la fe, en la obra de Cristo y no en las obras humanas, hermano. Lo segundo, una vida transformada. Si usted dice que es cristiano, dice creer en Cristo incluso, pero usted ve que sigue igual, preocúpese, hermano. Preocúpese, porque ese puede estar dentro de los que se están autoengañando. La salvación verdadera produce cambios reales, hermano, en la conducta, en el corazón, un nuevo nacimiento, frutos del Espíritu, eso que nos habla Gálatas 5:19-23, esos frutos que deben, si no los tiene 100%, usted debe dar evidencia clara de que muchos de ellos usted lo está poniendo como testimonio de esa obra transformadora en su vida. Obediencia creciente a Dios y rechazo al pecado habitual. Hermano, si usted sigue en la misma posición, practicando las mismas cosas de antes de venir a los pies de Cristo, entonces realmente usted no ha tenido una vida transformada, una mente renovada que busca la voluntad de Dios. Si no hay ningún cambio en la forma de vivir, pensar, actuar o amar, es señal de que la fe podría no ser salvífica. Miren lo que nos dice 2 Corintios 5:1. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Entonces, si usted no ha cambiado, preocúpese. No es nueva criatura, sigue siendo vieja criatura. Entonces, primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? No es nada más conocerlo, sino esa búsqueda de santidad, esa búsqueda de obediencia a los mandamientos del Señor. La obediencia por sí sola, ¿me iba a decir algo, pastor? No, disculpe. Porque lo dije. Dice, la obediencia por sí sola no salva, hermano. Por supuesto que no. Pero es una evidencia de una fe verdadera que teme y obedece a Dios. Por tanto, obediencia importantísimo como obra transformadora en su vida, de que usted dé ese testimonio de que ya no hace lo que hacía antes. El amor por los hermanos, más. Eso es algo importantísimo, ese llamado que nos hace la Biblia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia enseña claramente en 1 Juan 4:20 que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos, a quien sí vemos y conocemos. Si no amamos a nuestro hermano que lo vemos y lo conocemos, ¿cómo podemos amar a Dios que nunca lo hemos visto? El amor práctico a los hermanos no es opcional, es la prueba visible de que hemos nacido de nuevo. Quien ama a los hijos de Dios demuestra que tiene la vida de Dios en él. Mire lo que nos dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. La salvación cambia la relación con el pueblo de Dios. La cuarta motivo, dice, la perseverancia en la fe, hermano. No es que usted es como un encendedor que se prende y se apaga. No, usted, la fe tiene que dar testimonio de ella durante toda su vida, a no ser que usted en algún momento de su vida pierda, es decir, hay personas que pierden la razón y pueden haber sido cristianos verdaderos, pero
la enfermedad lo hace tener pérdida de conciencia y por tanto hacer cosas que no están respaldadas por una obra consciente en su vida. Pero al no ser una enfermedad que le prive, que limite sus capacidades, hermano, la perseverancia en la fe es para toda la vida. Usted viene a los pies de Cristo y es la búsqueda permanente de crecer en fe, en santidad, hasta que el Señor lo lleve a su presencia. El creyente genuino continúa creyendo y siguiendo a Cristo hasta el fin, sostenido por Dios. No es que nosotros seamos buenos y que busquemos por nosotros solos. El Señor nos ayuda, nos respalda en esa búsqueda, nos sostiene en su gracia y por eso es que nos podemos sostener. Lo vimos cuando estábamos estudiando el capítulo anterior. Dios nos sostiene, pero el creyente diligente colabora en fortalecer su relación con Dios. Lo repito, hermano, la obra de sostener no es de Dios, pero nosotros ayudamos, podemos ser diligentes, colaborando con esa bondad que el Señor nos puso en las manos, haciendo uso de ese paquete que decíamos que el Señor nos acompaña. Nos da todo, hermano, pero nosotros somos muchas veces perezosos, irresponsables, no somos diligentes en usar todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan 8:31 también dice, si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire cómo hay promesas del Señor que si nosotros buscamos de Él, si nosotros perseveramos en esa diligencia de acercarnos a su palabra y buscar obediencia, como el Señor hay promesas para respaldarnos y sostenernos en su gracia. La fe verdadera no es temporal ni superficial, no depende del hombre, pero somos responsables de cuidar lo que se nos ha dado, hermano. Y también de ser diligentes, hermano. De eso que se nos dio, usarlo para el bien del crecimiento en la fe. Dice el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da convicción interior de pertenecer a Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es solo un sentimiento, sino la obra del Espíritu confirmada para una vida transformada. Los creyentes temporales, bueno, ese es el término que usa acá la confesión de fe para esos que tuvieron algún momento en alguna iglesia, en alguna condición que pudiéramos decir, este realmente está creyendo en Dios y está buscando de Él. Bueno, el párrafo menciona esta categoría de creyentes por un tiempo y son personas que parecen cristianos por un tiempo, pero luego abandonan la fe. Su fe no tiene raíz profunda, cuando vienen a las pruebas abandonan la fe. Hermano, está en correspondencia con esa parábola que nos enseña Lucas 8:13, es decir, la parábola del sembrador. Y son esas semillas que cayeron sobre la roca, dice, las de sobre la piedra son las que habiendo oído, es decir, esas semillas que cayeron y no fructificaron lo suficientemente fuerte como para que resistieran y permanecieran, nos dice Lucas ahí en 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pudiera ser la prueba el motivo de que esas personas que en algún tiempo estuvieron dentro de la iglesia, que estuvieron de alguna manera creyendo o haciendo el papel de cristiano, pero realmente se apartaron porque realmente esa fe no era genuina, no era la obra del Espíritu Santo en su vida lo que los llevó a que en algún momento se acercaran a Cristo, a una iglesia, sino fue una emoción que los motivó, los movió, pero realmente no había en su corazón una actitud diferente. La verdadera seguridad del creyente, dice, la verdadera seguridad del creyente descansa en la obra perfecta de Cristo y en sus promesas fieles de Dios, no en sentimientos cambiantes. Esta seguridad se confirma también por la obra del Espíritu Santo en el corazón, quien produce fe, obediencia y un deseo creciente de santidad, man. La transformación de la vida y la perseverancia, la fe son evidencias de que la salvación es real. Si usted tiene una transformación de vida, usted
muestra una vida regenerada, empieza a producir frutos dignos de arrepentimiento y usted persevera, entonces podemos pensar que esa fe es real. Si no, preocúpese. La seguridad produce gozo y esperanza, es lo que nos dice al final de este párrafo. El creyente puede regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Llena el corazón de gozo porque el creyente descansa en la certeza de la salvación que Dios ha prometido. Produce esperanza firme para el futuro al saber que la vida eterna está asegurada en Cristo. Fortalece el creyente en medio de las pruebas porque sabe que su herencia está guardada por Dios. Hermano, recuerde que la palabra no promete que la vida cristiana va a ser una vida sin pruebas, que va a ser una vida donde usted no va a enfrentar situaciones difíciles. Lo que sí ha prometido la palabra es que Dios nunca nos va a dejar solos, aún en medio de las pruebas. Él va a estar sosteniéndonos, no sin antes Él lograr el propósito que quiere en nosotros. Porque nosotros a veces no queremos las pruebas, pero no vemos detrás de la prueba el propósito que el Señor quiere en nosotros. Y el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí, hermano. Y a veces no nos gustan las pruebas, pero porque no estamos viendo la obra y el propósito que el Señor está persiguiendo con exponernos a esas cosas que a veces no nos gustan, que son situaciones difíciles, incluso algunas que son estresantes, pero el Señor tiene el control y por tanto nos va a llevar a donde Él quiere llevar. La seguridad verdadera nunca avergüenza, es lo que dice al final del párrafo. Esta esperanza nunca hará avergonzar al creyente porque está fundada en el amor fiel de Dios, que nunca falla ni decepciona al creyente. Miren, eso en todos esos textos que le pongo ahí habla perfectamente de estas promesas, porque el que confía en Cristo no será defraudado, ya que su fe descanse en un Salvador seguro. Porque la esperanza del creyente está anclada en Dios, quien cumple todas sus promesas, hermano. Aplicación, hermano, de las cosas que hemos visto. La fe verdadera tiende a aumentar la diligencia en la santidad práctica. La falsa hace al hombre perezoso y confiado en sí mismo. Mírese en qué grupo usted está, en el primero o el segundo. Si usted no es diligente, si usted es irresponsable, preocúpese, hermano, porque la fe verdadera tiende a aumentar esa diligencia, a que usted empiece a hacer cosas que antes no hacía, pero que diligentemente usted esté buscando de Dios, usted esté buscando crecer en santidad, en poner en práctica todos los mandamientos que el Señor nos enseña en su palabra. La seguridad verdadera lleva a las personas a examinar su vida con sinceridad. Es decir, usted se considera salvo y dice, bueno, yo tengo que honrar la palabra del Señor, así como Él nos dice, hacerlo todo como si fuera para el Señor. Y desear que Dios lo corrija si es necesario. Señor, enséñame a andar con pie recto en tus caminos. Y cuando me extravía, álame aunque sea la oreja para yo darme cuenta que yo estoy equivocado. La seguridad falsa hace que la persona se conforme con las apariencias y evite examinar su vida con cuidado. Hermano, las personas estas que tienen esa seguridad falsa evitan mirarse en los espejos espirituales. Y entiéndase, espejos espirituales, aquellos que nos ayudan a vernos por dentro y decir, oiga, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi santidad? Es decir, con lo que tengo, yo creo que estoy bien y no necesito que la palabra me confronte ni que nadie me corrija porque yo estoy bien. No todo el que va a la iglesia, ora, canta, sirve, ha nacido de nuevo, más. No estoy diciendo nada nuevo. Creo que el pastor en algún momento ha tocado en varias ocasiones ese tema y preocupémonos más. Preocupémonos porque realmente nosotros, la palabra nos confronte y como dice el pastor, que tiene oído que oiga. Examina la autenticidad de tu fe para no descansar en una falsa seguridad basada solo en religión o emociones. Busca tu seguridad en Cristo y en sus promesas, no en tus sentimientos o experiencias cambiantes. Procura crecer en obediencia y santidad.
Lo repito, hermano, procura crecer en obediencia y santidad, porque una vida transformada confirma una fe genuina. Vive con gozo y esperanza, sabiendo que tu salvación está segura en Dios. Evita el autoengaño espiritual, recordando que no todos los que profesan la fe realmente pertenecen a Cristo. Entiéndase, esto es que yo tengo fe, yo creo en Dios, pero si su vida no respalda lo que usted dice con su boca, si su vida no pone en práctica lo que usted dice con su boca, creer y sentir, hermano, entonces su fe no es salvífica. Hermano, hasta aquí la clase. Hermano, les pido por favor que me acompañen en una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias, mi Dios. Regocijado en tu palabra, Señor, viendo cómo nos confronta, cómo a veces nos damos cuenta que vivimos un cristianismo cómodo, Señor, que vivimos autoengañados pensando que viniendo a la iglesia, haciendo parte de estos cultos que se hacen para gloria y honra tuya, es suficiente, Dios, para estar en los caminos de la salvación, Señor. Pero tu palabra nos confronta y nos anima, Señor, a buscar todos los días de ti, Señor. A vernos reflejados en esos espejos que nos ayudan a ver todas nuestras debilidades y todas nuestras deficiencias, Señor, que nos impiden tener una relación estrecha contigo, Dios, y a vivir tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, siempre a ser diligente, Dios, en buscar de ti, en buscar todos los días crecer un poquito más en obediencia, en santidad, en compromiso, y que podamos darte a ti, solo a ti, la gloria, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén.